Él es Gerardo Pérez. De niño soñaba con ser jugador de fútbol y trabajar vinculado a la historia y a la comunicación. De más grande, el futbolista quedó en el banco y Gerardo saltó a la cancha de la Facultad de Comunicación y al profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Gabriel Chirichi pudo ser un gran actor. Pero las charlas con su abuelo, los libros de historia y la influencia de su familia docente lo pusieron en el IPA a mediados de los 90. Y yo soy Yamandú Cardoso. Entre la niñez y la adolescencia dije un montón de veces que de grande sería camionero o profesor de historia o las dos cosas. Pero me volví murguista con Agarrate Catalina. ¡Se soltaron los relojes! Y recorrí mi país y el mundo trepado a sus alas. Juntos les proponemos explorar los 300 años de historia de Montevideo. Les damos la bienvenida. Esto es Caminando la Historia. En este viaje por los 300 años de Montevideo les invitamos a recorrer parte de su vida colonial. Desde el nacimiento del Cabildo, desde aquella aldea que se esforzaba por sobrevivir a la vida cotidiana de una población pequeña, humilde y diversa. Será tiempo de conocer un poco más cómo nos íbamos transformando lenta pero ininterrumpidamente en una ciudad amurallada, en un apostadero naval, en un puerto negrero, en un punto de exportación ganadera, así como en muy fiel y reconquistadora. Será momento de caminar sus antiguas calles y repasar parte de la vida de hombres y mujeres que marcaron una época, pero siguen presentes hasta hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Caminando la Historia. Hay una situación que se reitera en las clases, no sé si te pasa, que preguntan de cuándo a cuándo va la época colonial. La colonia en términos de la colonia de dominio español, ¿no? Desde una perspectiva montevideana, ¿cuándo empezó a ser? Bueno, después de terminado el proceso fundacional, o sea, de 1730 que se instala el cabildo y empieza a haber un gobierno permanente, podemos decir que el régimen colonial llegó hasta 1806-7 con las invasiones inglesas, que ahí se resquebraja, y empieza lo que se denomina la crisis del orden colonial. Y luego ya, en 1808, hay un lío en Europa, que son las guerras de Napoleón, la Junta, la invasión de Napoleón a España, y todo eso termina en la creación, en 1810, de la Junta de Mayo en Buenos Aires y la disolución del Virreinato del Río de la Plata con toda la, guerra, revolución. Bien podríamos decir que el periodo colonial va desde 1730 a 1810. ¿Qué cosas hacía el Cabildo? Sí, claramente. Empieza a funcionar como una escuela política para los criollos, y ahí me parece que es un elemento importante para remarcar. Claro, porque había que ser nacido acá para integrarlo. Exactamente, pero no para todos los que vivían, ¿no? Si bien era una institución de aquellos que ocuparon aquellos primeros vecinos que duraban en sus funciones un año, que en general se reelegían entre ellos, entonces la misma persona permanecía en el tiempo, pero tenías que tener determinadas condiciones para ocupar. No era cualquier vecino que podía ocupar un cargo en el cabildo, sino que tenías que ser propietario, aceptar las normas religiosas que estaban imperando en el momento, y de esa forma sí podías permanecer en el tiempo acostumbrándote a gobernar la ciudad, aprendiendo sobre todo. Me parece que tiene ese doble elemento del cabildo de escuela, de militancia, ¿no? De arraigo con la tierra, pero que no es para todo el mundo.
El Cabildo de Montevideo es una de las instituciones más importantes de la vida colonial, de la ciudad que nacía, y es que va a tener su inicio en el año 1730. En los primeros días de aquel enero se va a considerar la fundación jurídica de Montevideo a través de los primeros pasos del Cabildo. Va a funcionar hasta el año 1829, momento en el cual la Asamblea Constituyente decide ponerle fin a la vida del Cabildo. Por aquí, por estas paredes, por estas habitaciones, pasaron varios imperios. Es que estuvo funcionando aquí el Imperio Español, el Imperio Inglés, los revolucionarios orientales, los porteños, los portugueses y los brasileños. Aquel Cabildo de Montevideo funcionaba más o menos como hoy funciona la Intendencia de Montevideo, casi que con algunas funciones pero muy similares. Para integrar este cabildo no eran cualquiera los vecinos que lo podían hacer. Tenían que ser propietarios y estar muy ligados con lo que la monarquía establecía. Este cabildo, que fue muy importante para la vida de la ciudad, cuando desapareció, nadie lo lloró. La economía colonial fue muy rica y muy diversa. Pese a veces se dice que había solo vacas, campos y cueros, la parte colonial de nuestra historia fue verdaderamente dinámica, con una capacidad de comerciar entre Montevideo, la zona portuguesa, la zona del litoral argentino, el norte misionero y por supuesto el Atlántico. Era una economía en nacimiento, en expansión, donde había muchas actividades mezcladas y en donde, más allá de lo que establecía la corona, que eran los bandos, se comerciaba a diestra y siniestra, por eso existía el contrabando. Y desde productos como el vino, las velas, las cartas, la carne, el pan, el trigo, las ropas, las sedas, la damajuana, los fósforos, todo eso llegaba, y ni que hablar, la yerba y el mate, a la ciudad, y era regulado acá, en el Cabildo de Montevideo, en donde se reunían para, por ejemplo, ver cuánto podía ser anualmente el abasto de carne de todas las reses que andaban en torno a la región y quiénes se iban a encargar de ese abasto, lo que era un muy buen negocio. Lo mismo se regulaba el precio del trigo para que el pan después fuera trabajado por los diferentes molinos y que no existiera un abuso con respecto al pan, porque bueno, de pan vive el hombre y la mujer y había que comer, y el Cabildo se encargaba de regular eso anualmente. Los primeros pobladores de Montevideo no solamente miraban al mar. La relación entre el casco urbano y el campo es mucho más estrecha de lo que podríamos imaginar, según nos lo cuenta Inés Morales. Montevideo es una ciudad-puerto y la actividad comercial es fundamental, es importantísima. Y estructura relaciones económicas, relaciones de clase y relaciones de poder político también. Si la economía portuaria es importantísima, pero se sigue viviendo para comer y para vestirse y para abrigarse, se sigue necesitando de la producción agraria porque del campo vienen los alimentos y vienen algunas componentes imprescindibles para la vida. Creo que Montevideo es una cosa que la historiografía española utiliza para algunas ciudades de España, que es el epíteto de agrociudad, ¿no? Porque en realidad uno lee las actas del cabildo, por ejemplo, y los cabildantes, que típicamente uno pensaría son la élite urbana, en fin, se viven yendo al campo, viven pidiendo licencia, entre comillas, en las actas, para ausentarse al campo para cumplir faenas del campo, ¿no?
no hay realmente una división campo-ciudad en esa época, ¿no? Adentro de la región montevideana, porque hay como una dependencia recíproca muy grande. Estamos en la quinta de José Joaquín de Viana. José Joaquín de Viana fue el primer gobernador de Montevideo. Montevideo, en su tránsito de ciudad recién fundada y cabildo con guarnición militar, pasó a tener un gobernador en 1750. Y su primer gobernador fue José Joaquín de Viana, quien en la zona que hoy conocemos como Aires Puros, pero que en realidad eran las chacras del Miguelete, instaló una quinta que, bueno, justamente es de los pocos patrimonios que actualmente tenemos de aquellas construcciones civiles de la vieja Montevideo. Acá tengo una cosa increíble, se puede ver lo que es un ladrillo, cómo eran los ladrillos, que si es de aquel origen, ¿no?, nos da la dimensión de lo que era construir, ¿no?, y también la importancia patrimonial y arquitectónica de lo que era aquella vida de la agrociudad, porque, bueno, los visitantes, el propio Joaquín de Viana, le llamaban a esta zona el Bosque de Viana. Apoyo el ladrillo porque pesa, ¿no? Pero el Bosque de Viana era una zona, tenemos que imaginarnos en la altura, sobre el Miguelete, rodeado de manzaneros, árboles frutales para por ejemplo, la consumición de duraznos, ciruelos, perales, y además la frondosa vegetación acompañada de chacras de otros habitantes de la Montevideo colonial que, bueno, que tenían ese vínculo entre la ciudad que conocemos original como la amurallada de la ciudad vieja y esta zona más amplia de la jurisdicción de Montevideo. Entonces, aquí tenemos quizá uno de los puntos de conexión entre la tierra, el mar, lo militar, lo político y lo económico en la quinta de José Joaquín de Viana. ¿Viste que tenemos dos caballos medio mancos? Le afanaron las patas y le afanaron me le afanaron la rienda al gaucho. Se ve que era alocado, en serio, ¿Me la moja? Uno de los principales historiadores del Río de la Plata, Tulio Alperín, escribió un clásico que renovó la historia, Revolución y Guerra. Ahí Alperín nos cuenta que sobre el final de la época colonial, la región más productiva, rica y dinámica del virreinato era el Río de la Plata. Alperín le llamó Far East alocado. Muy parecido a lo que pasaría después, medio siglo después, con el Far West norteamericano. Claro, ahí los cowboys eran los gauchos, los farmers, nuestras familias paisanas de campesinos ganaderos, todos personajes fundamentales para el desarrollo de la jurisdicción y del puerto de Montevideo. En la zona no había casi presencia de autoridades ni militares ni religiosas. Entonces, el poblamiento y la producción se fueron haciendo de una manera libre, espontánea y también desordenada. Y eso significaba muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Le pelaron la boleadora al pobre gaucho, vos. Y es en ese contexto que surge la figura social mestiza del gaucho, un personaje rural, afroindígena, criollo, que se movía libremente de vaquería en vaquería, comerciando cuero, yerba, azúcar, tabaco, obviamente todo eso mientras cantaba, tocaba la guitarra, payaba, se peleaba con otro gaucho, faenaba y se cebaba mate el mismo y tomaba su mate siempre arriba su caballo hermano. ¡Epa! ¡Opa! Gauchos, nativos y familias paisanas, a medida que los cueros empezaron a vender, se multiplicaron más y más. Más población venía a Montevideo y el puerto se transformó en lugar de salida para esos cueros. Por eso Alperín le llamó el Far East alocado. Es decir, visto desde la capital, desde Buenos Aires, esto era un lejano oeste en el que la población y la economía se movían a lo loco, de manera salvaje, muy poco institucionalizada, pero muy productiva.
Pariente, un gustazo. Llama tú, encantado. Nos encontramos sobre la calle Pozos del Rey, una calle que tiene una historia bien profunda. Lleva este nombre desde el año 1899, pero en el siglo XX algunas de las propiedades que se encuentran sobre la misma fueron declaradas como Patrimonio Histórico Nacional. Aquí se conservan uno de los tesoros de la época colonial. Es que en una de las habitaciones que está aquí detrás se conserva un aljibe que está construido sobre un manantial. Tenemos que remontarnos al siglo XVIII, siglo XIX. Específicamente, en 1760 el gobernador Viana va a mandar construir los Pozos del Rey. Es por eso que aquí, en este mismo lugar, en la calle Pozos del Rey y Libertador, los vecinos, marineros, aguateros llegaban hasta esta zona a hacerse la aguada. Es por eso que el barrio lleva este nombre. Aguada tiene una historia profunda y directamente relacionada con la época colonial. Qué buena está esta reconstrucción, ¿no? De la muralla, la ciudadela, como para imaginarse la parte del Montevideo colonial. Cada vez que miro este tipo de representaciones, tengo esa misma sensación de las posibilidades que nos brinda de imaginarnos otros tiempos, pero el peligro también que tiene de pensarnos que Montevideo fue así de una vez y para siempre, ¿no? En ese sentido me parece que está bueno poder identificar que esto es un momento, pero que habla también de un proceso de construcción de la ciudad. Así como existió el proceso de fundación de Montevideo, que fue del 24 al 30, esto muestra una Montevideo que fue avanzando en el tiempo, ¿no? Una Montevideo que estaba buscando de alguna forma proteger con su muralla la zona, está hablando de una Montevideo que ya estaba de alguna forma vigilada, intentando ser observada desde la fortaleza ya por 1809. Entonces es una Montevideo de los primeros años del siglo XIX. Claro, la reconstrucción supuestamente sería por 1815, pero nos permite imaginar, por ejemplo, esta ciudad desde 1730 a 1740 empezó a hacer sus primeros muros, atalayas, defensas, y después arrancó un proceso de construcción. Toda esta parte que vemos acá se terminó en 1780. Exactamente. Justo cuando todavía no estaba la fortaleza del cerro. Exactamente. ¿No? En 1780 Montevideo va a ser incluso, porque la bahía era muy importante, apostadero naval, o sea, el lugar donde venían los barcos de guerra españoles que cuidaban el Río de la Plata, porque bueno, ya en ese momento también existía el virreinato del Río de la Plata, de reciente creación. Entonces, la capital era Buenos Aires, pero en Buenos Aires no estaban los buques de guerra. Los buques de guerra estaban acá y vigilaban el tráfico. Y la gente que vivía acá, más o menos viendo las manzanas, los barrios, ¿no?, andaba en torno a unos 9.000 habitantes.
¿Cuáles eran sus roles? ¿Qué lugares ocupaban? ¿Cómo era la vida de la mujer en la Montevideo colonial? Fuimos a buscar a Inés Cuadro para que nos lo explique. Las mujeres del periodo colonial en realidad responden a lo que es el ordenamiento del antiguo régimen, podríamos decir. Entonces, tenés las mujeres españolas o criollas, cuyo estilo de vida era un estilo de carácter doméstico, en muchos casos como jefas de hogar, donde sí tenían una participación, o por lo menos los viajeros que transitan por Montevideo en el siglo XVIII resaltan, digamos, los bailes o las tertulias que se podían organizar las mujeres e invitar, y ahí tenían como un protagonismo en el ámbito doméstico, pero también público, en el sentido de que podían entrar en contacto con personas del orden político, digamos. Y después, en realidad, tenés un montón de mujeres que están vinculadas con los estratos sociales, lo que podríamos decir populares, pero que son las mujeres esclavas, que tenían una función fundamental también en el ámbito doméstico. Las lavanderas, por ejemplo, que hacían un trabajo muy importante, sobre todo además a las afueras de la ciudad, ¿no? Porque la zona de las aguadas estaba por fuera de lo que sería la fortaleza. Después está la población amerindia, digamos, que también interactúa. Entonces, cada uno de estos estratos sociales de este orden colonial tiene jerarquías, tiene lugares, pero sí uno podría decir que lo que une o atraviesa a todas es esta situación de exclusión del ámbito del poder público, de las decisiones. Tienen, por otra parte, un protagonismo muy fuerte, el carácter católico de la sociedad, entonces también ocupan un lugar y están muy abocadas a todo lo que está vinculado con la caridad, con la beneficencia, y eso es muy temprano, ¿no? La educación es mínima, ¿no? Es decir, las primeras escuelas para niñas son de fines del siglo XVIII, reciben una educación vinculada con las primeras letras, y después con los labores que se llamaban labores de su sexo, ¿no? La cocina, el bordado, algunas de estratos sociales más altos, digamos, podríamos decir que tienen una educación más de las bellas artes, musical. Lo militar protege el desarrollo económico, protege el tráfico esclavista, ¿no? Y es parte de un desarrollo colonial, bueno, con sus contradicciones. Claramente, y quedan, ¿no?, de alguna forma más marcados la muralla como si podríamos decirlo, militar, el cabildo como esa célula de civil y lo religioso, ¿no? En aquel Montevideo en interacción y en constante cambio. Claro. En su libro Los orígenes de Montevideo, el historiador Azarola Gil nos dice: la devoción religiosa fue el factor predominante y hondo en la psicología de los fundadores. Sin lectura, sin vida cívica y sin conceptos políticos, los únicos aleteos espirituales se producían en torno a la iglesia. La espada y la cruz, símbolos de la conquista europea en América. La iglesia y la monarquía unidas durante largos siglos y llegando con esa unión a todos los rincones del continente. Montevideo no sería la excepción. La atmósfera de aquella ciudad naciente, las vidas de sus hombres y sus mujeres estarían atravesadas por los ritos, las ceremonias y las creencias religiosas. Los nombres de nuestras primeras calles no escaparían de esa regla.
En mayo de 1730, el Cabildo de Montevideo decidió darle nombre a las primeras 14 calles de la ciudad. Se tomaron puntos estratégicos para tener referencia y así nombrar aquellas calles. Es por eso que en esta calle que hoy nos encontramos junto a la iglesia matriz, se denominó de la iglesia. Pero aquel mundo colonial tenía una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Por ello, en 1778, entró en la acción el Santoral Católico. Se sumaron 7 calles nuevas y todas recibieron nombres de santos. Esta, por ejemplo, tomó el nombre de San Juan. Hasta que en 1843, Andrés Lamas cambia nuevamente los nombres, tomando los nombres que conocemos en la actualidad. En este caso, Ituzaingó. La religiosidad es un asunto muy interesante en la historia que trasciende las jerarquías y que también tiene un componente popular y cultural muy importante. Bueno, el nombre de nuestra ciudad tiene una parte de santoral, San Felipe y Santiago, pero además hay que pensar que las iglesias eran un espacio de reunión, de juego, de protección ante las inclemencias del tiempo y también un lugar en donde se desarrollaban actividades que nadie más cubría, porque no existía el estado de bienestar ni las oficinas públicas. La iglesia se encargaba de los casamientos, de las defunciones, de los registros, como si fuera, no había censos, pero los, digamos, registros parroquiales de los nacimientos, hasta para cobrar impuestos. El diezmo lo tenían las iglesias, o sea, era un espacio social muy importante que también tenía la vida cultural del pueblo. Y en nuestro Montevideo, nuestro San Felipe y Santiago Montevideo, importantes figuras de la iglesia también contribuyeron a la ciencia, a la economía y a la revolución. Porque, por ejemplo, el padre Pérez Castellanos, Manuel Pérez Castellanos, fue uno de los primeros en hacer observaciones sobre agricultura, así se llamó el primer libro que se publicó en nuestra tierra, ¿no?, tratando de comprender cómo funcionaba la economía agraria, la producción frutícola, cómo alimentar a los animales, ¿no? Una observación que habla también de un desarrollo de una economía campesina que existía en nuestro territorio. Ese libro lo hizo alguien que murió en 1815, justo el año 1815 del reglamento de tierras que redactó José Artigas, tras ser visitado allá en Paysandú, en el lejano norte, por Dámaso Antonio Larrañaga, otro sacerdote multicultural, quizá el primero en tener una biblioteca, que hacía dibujos de botánica, que desarrolló un conocimiento sobre la fauna y la flora de nuestro país y que nos dejó un diario precioso, el diario de viaje Montevideo a Paysandú, donde va contando las diferentes características de la población, territorios, comida, lugares para dormir. Larrañaga aparte era un párroco bastante de bon vivant, podríamos decir, porque le gustaba dormir en catre, a veces tenía sus cositas como de buena vida de la ciudad, era muy citadino, pero ese año, cuando él viaja, el año que muere Pérez Castellano y conoce al Artigas revolucionario, se van a repartir las tierras. Y en el reglamento, Artigas, que además estuvo asesorado por muchos sacerdotes revolucionarios, estampó una frase que nos quedó a todos, que los más infelices serán los más privilegiados, que claramente tiene un componente de igualdad y solidaridad cristiana. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo éramos? ¿Qué roles sociales asignados teníamos? ¿Qué actividades laborales existían? ¿Había tiempo para el esparcimiento? Salimos a preguntar cómo nos imaginamos la vida de la Montevideo colonial.
Y me imagino, no sé, primero los hombres, la vestimenta de traje y todo ese tipo de cosas. O sea, que era mucho más gente caminando por todos lados, porque el tema del auto capaz no era tan accesible y esas cosas. Supongo yo que sin auto, sin esto como se ve ahora mismo, ¿no? Supongo yo me lo imagino corte tierra, corte campo. Yo me imagino que sería una parte de lo que es el puerto, la ciudadela ahí en el cerro. Y después se fue desarrollando, obviamente, pero de pocas construcciones, empezando por el área costera, digamos. Bueno, vecino, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo Bien, tranqui? bien. Bueno, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. ¿Qué te imaginas vos sobre esa ciudad o qué sabés? No habrían autos, el piso sería todo adoquines, menos casas. Yo la verdad, imaginármela, me la puedo imaginar, pero andás a ver si la invoco. No pasa nada. Me acuerdo de dar en la escuela sobre los esclavos, sobre inmigrantes. El tamboril que vino en ese... que nació el candombe. Claro. Da. Yo creo que las familias vivían, 2 o 3 familias en la misma casa, ¿no? Viviendo Una casa juntas. gigante con 20 cuartos, las puertas altísimas, la boya. Las mujeres, full ama de casa y todo eso, el tema de lavar la ropa, capaz más en una laguna, en el río, que tener un lavarropa accesible o lo que fuese. Yo imagino que tendrían muchos hijos y que la mujer estaba como encargada de eso, de la crianza, de la casa, de la limpieza, la comida. Y de administrar a los empleados que tenga también, ¿no? Si no, depende de las clases sociales. ¿Qué actividades, por ejemplo, no sé, laborales o económicas, qué oficios, qué trabajos ustedes se imaginan o recuerdan de lo que han escuchado del Montevideo colonial? El lechero. Lechero. El aguatero. Aguatero. Yo creo que cambió todo bastante y estaría bueno volver a ese tiempo igual. ¿Vos te da curiosidad? A mí me gustaría. ¿Te gustaría si Y pudieras? sí, por lo que yo creo que sé, capaz que estoy equivocado, me quiero matar después. Pero no, yo creo que por ahí a mí me gustaría vivir tipo teniendo un par de vacas. Pero en la ciudad, porque la gente tenía eso en la ciudad, con Claro. chancho, todo, tener la casa ahí. El pasado afro de Montevideo es muy importante. Casi que desde los inicios, alguno de los pobladores tenía trabajadores en condición esclavizada, pero hacia 1740 se pidió por parte del Cabildo que se autorizara la llegada de barcos negreros para colaborar en el trabajo. Y en 1787, acá en el Parque Capurro, se estableció el Caserío de Negros, un lugar que se ha recuperado arqueológicamente y donde sabemos que la población era traída para hacer cuarentena y luego contribuir en el trabajo doméstico, en la herrería, en la producción de los saladeros, en la agricultura y en nuestra música y la cultura. Un trabajo arqueológico reciente y de recuperación de la memoria encontró aquí en el Parque Capurro los vestigios de las murallas de una parte del Caserío de Negros que fue creado en 1787. Hoy, atrás, en los fondos, digamos, de la Escuela Capurro, se pueden ver todavía lo que era, bueno, una de las viviendas en donde estaban alojadas las familias que eran traídas por la esclavización allá en el siglo XVIII. Es importante recordar esto porque nuestra capital, Montevideo, fue uno de los pocos puertos habilitados para traer esclavos desde el África y por mucho tiempo se perdió de vista que había sido un componente hasta urbanístico de las afueras de la ciudad amurallada. Tiempo después, los colectivos del siglo XXI, en particular los afroumbandistas, han recuperado esta zona para también tener una conexión entre aquella temporalidad de la llegada de las sociedades afro a nuestro territorio y la memoria de hoy.
un padre de los pobres, esclavista. Qué contradicciones, como toda sociedad, tenía la sociedad colonial, ¿no? Porque, por ejemplo, Antonio Maciel, uno de los principales comerciantes de Montevideo en el siglo XVIII, hizo una gran fortuna, nació en Montevideo, llegó hasta las invasiones inglesas, comerció a través de sus barcos, bueno, lo que era una de las principales y terribles mercaderías de aquella época, como el tráfico de seres humanos. Fue un esclavista, pero al mismo tiempo, porque tenía una concepción filantrópica, se preocupó de invertir parte de sus ganancias en el desarrollo de un hospital, el Hospital de Caridad. Eso lo hizo junto con alguna de las congregaciones religiosas que llegaron a Montevideo, porque en aquella época no existían los servicios públicos estatales como conocemos hoy, y entre la iglesia y las donaciones de personalidades, por ejemplo, de la burguesía comercial montevideana, fue que se desarrolló el primer hospital de la ciudad. Aquí, en la Capilla Maciel, se recuerda justamente el espacio en donde tenían para practicar sus ritos católicos, pero también para cuidar de los enfermos. Maciel fue uno de los primeros en tener un saladero. Se trata de una figura, insisto, como la propia sociedad colonial, contradictoria, rica, emprendedora, pero también con caridad cristiana y esclavista. Esa figura, típica del Montevideo colonial, terminó sus días luchando en la defensa de los territorios españoles contra las invasiones inglesas, porque en 1808, en las afueras de la ciudad, por la zona de Parque Valle, del Cordón, en lo que se conoce como la Batalla del Cordón, los españoles fueron a defender esta ciudad de los ingleses y más de 200 murieron, entre ellos Antonio Maciel. Muchas veces me pregunto cómo habrán vivido los vecinos de Montevideo allá por inicios del siglo XIX la invasión de los ingleses. Y es que estamos en un punto clave que recrea aquellos hechos. Aquí detrás está la reconstrucción del recorrido que hacía la muralla que protegía Montevideo. Y es precisamente en esta zona, tanto por agua como por tierra, que se instalaron los ingleses para bombardear la muralla. Durante 2 semanas estuvieron atacando un espacio, una zona frágil, para finalmente generar una brecha, un hueco para ingresar a Montevideo y conquistarla, instalarse desde febrero de 1807 hasta septiembre de 1807. En ese periodo fuimos una colonia inglesa. Varios años después, el político Andrés Lamas, cuando empieza a cambiar los nombres de las calles, le va a dar a una de las calles de la hoy Ciudad Vieja el nombre de Brecha, recordando la fisura que tuvo aquella muralla y por la cual ingresaron los ingleses. Y la gente común, en realidad, entraban por los costados, ¿no? Y esto de por dónde accedía muchas veces la gente, tanto por el primer portón, que es el de San Pedro, como el que se construye en segunda instancia, que es el de San Juan. ¿No? Estos eran los lugares de acceso, que no estaban abiertos todo el día. Aproximadamente estaban abiertos mientras el sol estaba arriba, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Si no llegabas antes de esa hora, Gaby, te quedabas afuera.
con lo peligroso que era el afuera, una afuera y una adentro que está marcando la muralla, ¿no? Y de alguna forma es interesante ver también, pensando en cómo está hoy Montevideo, que lo que es la ciudadela... Sí, ahí está la puerta, ¿no? Iría exactamente, esta era la puerta de la ciudadela, que muchos tienen la fantasía de que por la puerta de la ciudadela ingresaba y salía la gente común, cuando en realidad era una zona exclusivamente militar. Es la parte más militarizada. Bueno, yo no sabía eso, vos me lo explicabas. La parte más militarizada, que era como un refugio que no era de los civiles, pero también la que estaba pronta para responder a los ataques, ¿no? Entonces, y la puerta de la ciudadela como que conecta, esta sería Sarandí, ¿no? Exactamente. Conecta acá hasta bueno, no era la catedral en ese momento, pero la iglesia principal, acá hasta el Cabildo, ¿no? El Cubo del Norte, el Cubo del Sur y aquella, por la zona del Cubo del Sur, estaría marcada la zona por donde entraron los ingleses. Es por ahí que en diagonal hacia lo que es la ciudadela está establecida la calle Brecha. La Brecha. ¿No? Y por ahí marcaron la brecha los ingleses y lograron ingresar. Si vos te fijas, además, la muralla es mucho más alta y contundente en toda esta parte que está mirando hacia ese Montevideo rural. El detalle de las banderas artiguistas ondeando en el Cabildo, en la Ciudadela, en el Fuerte, incluso en este barco, que uno podría pensar que es un barco de Pedro Campbell, el gran corsario artiguista, nos hablan de que la imagen recreada es de la Montevideo de la época de la Revolución. La revolución que había nacido en Buenos Aires como capital del Virreinato del Río de la Plata, tratando de apoderarse de una Montevideo española en ese momento, que todavía resistía o trataba de resistir a algo que ya parecía casi inevitable, al menos con el Diario del Lunes, ¿no? Mirar cómo esa monarquía lentamente se iba resquebrajando y ese movimiento artiguista, pero en ese momento, bajo las órdenes de Buenos Aires, trataba de tomar poder de la ciudad. La Montevideo de 1815 fue liberada de alguna manera de la ocupación porteña, que también era revolucionaria, pero que tenía más una perspectiva centralista del gobierno y eso, por un triunfo de Rivera contra Manuel Dorrego y el ingreso a la ciudad que lo hizo Fernando Torgués, ¿no? Que, bueno, famoso 26 de marzo de 1815, que obligó a poner las banderas artiguistas y que después estuvo acompañado por el gobierno del Cabildo Gobernador. O sea, hubo un complemento entre ese Cabildo Gobernador, Torgués como principal representante de Artigas, y Artigas en la campaña empezando a proyectar lo que era la Liga Federal. Entonces, además en el mar, los corsarios artiguistas, y por primera vez el territorio pasaba a ser de los orientales. Qué lindo caminar por los tiempos coloniales, ¿no? Y la diversidad que tienen, porque tenemos el puerto, el barrio sur, pero la ciudad vinculada a lo hispánico, a lo portugués, también a la llegada de lo afro, el vínculo con los pueblos originarios. Me encantó también eso que vos recogiste, Llama, conversando con la gente, corte campo, imaginarse otros tiempos, otro ritmo, lo de agrociudad, una ciudad que no son solo las murallas, Montevideo como región, ¿no? Los tiempos coloniales tienen mucho de nuestras raíces. No, está buenísimo porque este camino de alguna forma ha intentado mostrar diferentes Montevideos, ¿no? Esa Montevideo que empieza a nacer como aldea, que va lentamente aprendiendo a ser y a existir, y que de alguna forma va caminando acompañada de una soberbia monárquica y de una atmósfera religiosa hacia ser fiel y conquistadora. Esa Montevideo de diversos escenarios, de dentro de murallas y de fuera de murallas.
¿Y vos, Llama, con qué te quedas de este camino? Me encantó recorrerlo, me encantó escucharles a ustedes, escuchar las voces de las historiadoras, de la gente en la calle y ver cómo en conjunto nos podemos reconocer en esa Montevideo colonial con rasgos que seguimos teniendo hoy. Y vinculado a eso, elegiría detener mi mirada en el componente afro y en la influencia viva que nos constituye. Y para eso traje una canción, parte de la obra de Pedro Ferreira, una persona fundamental, no solamente en el candombe, sino en la reivindicación de esta raza y de esta cultura, que me parece que es un lindo cierre para este recorrido. Tierra de Libres de Pedro Ferreira es la que traje para compartirles. Negro africano yo nací y de bracero vine aquí y esclavo de una plantación en tiempos de la abolición al gran patria que defendí y a sus patrullas me ligué por defender mi libertad. Fue contra el dolor que peleé, hoy canto mi alegría porque algo no vencí. Esta es tierra de libre, no hay penas para mí. Soy de Salabengue, bailo el ayumba de mi tribu lejana, en la danza ritual se abolió la esclavitud, llamado a luchar por la patria y el hogar que me llama la nación. Al saber que libre soy, voy a la guerra con fe, porque ahora sé que al volver